autoridades federales le dan un duro golpe a la mafia mexicana que opera en el sur de California. Además, soldado de fuerzas especiales es acusado de usar información clasificada para ganar más de $400,000 apostando sobre la captura de Maduro. Estoy más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Los saluda Karina Yapor. Estados Unidos sigue endureciendo su postura frente a Irán con un bloqueo total naval en el Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz. El Pentágono asegura que ya ha interceptado decenas de embarcaciones y mantiene operaciones activas en la zona mientras crece la tensión militar y diplomática en la región. Nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Juan Esteban Silva, nos tiene lo último. Juan Esteban. Karina, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues bien, una rueda de prensa además en la que el secretario de Guerra Pete Hegseth y el general Kane entregaron detalles sobre ese bloqueo férreo sobre Irán. Miren las imágenes. Se está fortaleciendo cada día Estados Unidos. Ha dicho Hegseth que la Armada estadounidense está aplicando esta medida en rutas clave desde el Golfo de Omán hasta aguas abiertas, interceptando embarcaciones que considera vinculadas a Irán. Lo que dice Hegseth es que hasta la mañana de hoy 34 barcos habían sido desviados bajo este esquema, mientras que los buques no iraníes podían transitar con normalidad, también advirtiendo que el objetivo sigue siendo claro: impedir que Irán obtenga un arma nuclear. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control. Nothing in, nothing out. Iran's battered military, the IRGC specifically, has been reduced to a gang of pirates with a flag. They cloak their aggression in slogans, but the world now sees them for what they are: criminals on the high seas. Hegseth subraya que Estados Unidos no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Teherán y que el país mantiene todo el tiempo del mundo, que no hay afán para sostener esa presión, cuestionando también el papel de los aliados europeos, asegurando que dependen más del Estrecho de Hormuz que Estados Unidos y que tienen que asumir más responsabilidad. Ahora, miren lo que ha dicho el general Kane. We're closely tracking vessels of interest headed towards Iran and those moving away from Iran that were outside the blockade area when this blockade was ordered. And as everyone saw this past weekend, we're prepared and postured to intercept them. As of this morning, 34 ships have met the U.S. blockade and made the wise choice to turn around. One ship did not, and that ship was the motor vessel Tuska. Over several hours this past Sunday, April 19th, the U.S. conducted maritime interdiction operations against the Tuska, whose crew attempted to breach the blockade line. El gobierno de los Estados Unidos ha denunciado que Irán ha atacado al menos 5 buques mercantes y se ha apoderado de 2 en el Estrecho de Hormuz, incluso embarcaciones previamente autorizadas por Teherán para transitar. En cuanto a reportes sobre un posible desminado del estrecho, el Pentágono evita dar un plazo concreto, aunque asegura que tiene capacidad para ejecutar la operación en el tiempo adecuado. Medio Oriente sigue siendo noticia y también ayer el presidente Trump confirmando la extensión por 3 semanas de ese cese entre Israel y Líbano, con reuniones aquí en la Casa Blanca. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio, desplegando un amplio dispositivo para presionar a Irán a limitar su programa de armas y permitir la reapertura del Estrecho de Hormuz al tráfico comercial. Los portaaviones USS Abraham Lincoln, USS Gerald Ford y USS George H.W. Bush operan simultáneamente en la región en un hecho inédito en décadas. Su presencia constituye el núcleo de una gran estrategia destinada a endurecer la postura de Washington frente a Teherán y proteger sus intereses estratégicos. Según el Comando Central, el operativo incluye más de 200 aeronaves, 15,000 efectivos, 12 buques en Oriente Medio y 7 en el Océano Índico como parte del bloqueo naval iniciado el 13 de abril de 2026. El objetivo es restringir la capacidad bélica iraní, limitar su programa nuclear y asegurar la libre navegación de una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Y la administración Trump evalúa la posibilidad de suspender a España de la OTAN por considerar que ese país no ha respaldado las operaciones estadounidenses en el conflicto con Irán. Esto según información publicada por Reuters. La relación entre Estados Unidos y algunos de sus socios en la OTAN atraviesa un momento de alta tensión tras revelarse un correo interno del Pentágono que contempla medidas de presión contra países que no han apoyado las medidas contra el régimen iraní. El correo electrónico expone las distintas alternativas para exigir responsabilidades a los aliados considerados poco cooperativos.
El origen del malestar está en la negativa de algunos de estos países, entre ellos España, a facilitar acceso a bases, espacio aéreo y derechos de sobrevuelo para las operaciones vinculadas al conflicto con Irán. Ante esto, el día de hoy, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reaccionó. Escuchemos lo que dijo. Bueno, nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Por tanto, desde nuestro punto de vista, no hay debate. O sea, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad. El presidente de izquierda ha defendido que la solución más eficaz es que la guerra termine lo antes posible, cuestionando la legalidad del conflicto y pidiendo el diálogo entre las partes implicadas. Docenas de personas presuntamente vinculadas a la mafia mexicana fueron detenidas en un operativo federal realizado en el sur de California. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de este operativo que ha sido calificado como un fuerte golpe contra las pandillas en ese estado. Vanessa. El FBI ha dado un duro golpe a la mafia mexicana que opera en California, poniendo bajo custodia federal a cabecillas que operaban aún cuando estaban en las cárceles, manejando sus negocios aún cuando estaban presos. Múltiples agencias federales ejecutaron órdenes de registro y arresto en 30 ubicaciones del sur de California este jueves, con el objetivo de desmantelar a miembros de la mafia mexicana. Esto condujo a más de 2 docenas de arrestos en relación con cargos federales, según anunció el FBI. La mayoría de las ubicaciones se encontraban en el condado de Orange, donde se llevaron a cabo las redadas y 43 personas fueron imputadas y puestas bajo custodia federal. De esos 43, 19 ya se encontraban bajo custodia, señalaron las autoridades. Los arrestados son miembros y asociados a la M, llamada la pandilla de pandillas, la cual es conocida por controlar casi todas las pandillas callejeras hispanas en la región de California. Veamos a Bill Esaili, primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, explicando cómo opera esta mafia mexicana. It paints a disturbing picture of how the gang's tentacles extend from state prison into our county jails and on through the streets to influence Latino street gangs and drug dealers in Santa Ana, Anaheim, Fullerton, and elsewhere. And I want to explain real quick, the Mexican Mafia is a prison gang. It is the most powerful prison gang in the United States. The members are incarcerated in state prison. But you're going to hear how, despite being incarcerated in state prison, they're still running the gangs out in the communities. And today's operation is focused on dismantling that operation. Mientras tanto, Akil Davi, director adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI de Los Ángeles, habló sobre los detalles de esta operación. This morning, we are talking about the culmination of a massive, coordinated operation led by the FBI's Orange County Violent Gang Task Force, alongside the dedicated partners you see up here today, and many more working behind the scenes. This operation, known as Operation Gangsta's Paradise, is not just a case file for the FBI. It's an ongoing pursuit of justice targeting 47 members and associates of the Mexican Mafia. As First Assistant stated, we've arrested 43 out of 47, but more will come. We took a decisive action today against the Mexican Mafia. El asistente del fiscal general para el Distrito Central de California explicó que la M, una mafia con base en las prisiones que controla la actividad pandillera a nivel callejero y el tráfico de drogas ilícitas en todo el sur de California, tiene su sede en la comunidad de Lakewood, en el condado de Orange. Pues las autoridades calificaron esto como un duro golpe, diciendo que esta operación desarticula la mafia mexicana y que particularmente significa un desmantelamiento de la operación en el condado de Orange, donde estos narcotraficantes operaban incluso desde las cárceles, pero ahora pasan a custodia federal, con el FBI teniendo claro cómo operaban y cuáles eran las órdenes que daban aún cuando estaban bajo prisión.
Gracias, Vanessa, por ese reporte. Y para analizar este operativo y sus resultados, hacemos contacto con el analista político Franklin Camargo, quien justamente es residente de California. Franklin, ¿amaneció hoy más seguro el sur de California? Prefiero decir que amaneció menos inseguro, porque California sigue siendo un estado con muchísimos problemas, justamente por la política local, pero definitivamente esta serie de arrestos a personas que cometían crímenes terribles, secuestros, extorsiones, asesinatos, es un avance. Hablamos de 43 personas imputadas aproximadamente. Esas son buenas noticias para los californianos, pero también habla de la vulnerabilidad de día a día, producto de políticas locales, y es la verdad. Y en ese sentido, Franklin, ¿por qué crees que las autoridades locales no habían podido desmantelar esta red criminal? Fíjate, normalmente operaciones un poco más complejas siempre van a requerir de asistencia federal y esto puede suceder en cualquier estado. Sin embargo, también hay que ser críticos con la política local. California es más, al igual que estados como Nueva York, por ejemplo, más vulnerable al crimen y al crimen organizado, sobre todo de este tipo, dado que tiene una política, como se dice en el inglés, soft on crime. Suave con el crimen, blando, y va incluso desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista ideológico. El progresismo actual, desafortunadamente, ve a los criminales no como victimarios quienes han de pagar por sus crímenes, sino como víctimas que tienen que ser perdonados y dados segundas o terceras oportunidades porque es el sistema el que les ha fallado. También hay un tema incluso de inmigración, aunque esto directamente por los momentos no parezca que trata únicamente de inmigración, pero recordemos que hay poca o nula cooperación entre autoridades locales y autoridades federales. Hay una política de estado santuario. Esto imposibilita aún más la posibilidad de que autoridades federales que tienen más presupuesto y están entrenados más para este tipo de operaciones puedan trabajar en conjunto con el estado de California, la ciudad de Los Ángeles y otras ciudades del estado para así tratar de combatir estas redes de mafiosas. Recordemos las imágenes justamente de estos robos en farmacias de las esquinas, en donde ahora es increíble que incluso los desodorantes estén bajo llave, por ejemplo, pinturas, qué sé yo, estos artículos, o también los que llegaban a tiendas de diseñador, salían con bolsas. Un desorden terrible, de verdad, la delincuencia desatada por todas estas medidas. Finalmente, para tocar más a profundidad este tema, ¿crees que los californianos se beneficiarían si hubiese mejor colaboración con las autoridades federales para detener a estos criminales, Franklin? Sí, y este operativo es el claro ejemplo de ello. Si habiendo nula o poca colaboración, las autoridades federales pueden desmantelar un sistema que ha estado operando durante años en California, hacer una importante serie de arrestos, más de 2 docenas de arrestos de, repito, individuos que están cometiendo crímenes terribles. Ni siquiera, para mí, si te robas un champú, ya deberías ir a la prisión y pagar durísimo por ello. Pero aquí hablamos de crímenes incluso mucho más fuertes. Y si con poco o nula colaboración los agentes federales y el gobierno federal pudo hacer un operativo y exitoso e ir en contra de estas personas, imagínate si esa colaboración fuese mucho más extensa, fuese mucho más efectiva, más transparente, más común. Y es lamentable. El Departamento de Justicia está trabajando en cientos de casos de desnaturalización de personas que hayan cometido delitos graves o fraude en el proceso para obtener la ciudadanía. Según el reporte del diario The New York Times, aproximadamente 384 casos han sido remitidos para litigios de desnaturalización. El Departamento de Justicia está totalmente enfocado en erradicar a los extranjeros criminales que defraudan el proceso de naturalización bajo el liderazgo del presidente Trump y del fiscal general interino Todd Blanche. El departamento está persiguiendo el mayor volumen de remisiones de desnaturalización en la historia gracias a estrechas colaboraciones con las agencias de inmigración, dijo en un comunicado al medio de Hill Matthew Tragerser, subdirector de comunicaciones del DOJ. Según diversos reportes, entre 1990 y 2018, el gobierno de Estados Unidos presentó solo 305 casos de desnaturalización. Y ICE arrestó de nueva cuenta en Texas a Berta Gómez Fong, esposa de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. Gómez Fong había sido arrestada el 25 de marzo por haber violado los términos de su visa de turista, con la que ingresó al país en noviembre de 2016 y que venció en mayo de 2017. Gómez Fong había salido del centro de detención de ICE en El Paso, Texas, tras el pago de una fianza el pasado 10 de abril. Sin embargo, fue arrestada de nueva cuenta el 15 de abril tras la revocación del fallo.
Autoridades mexicanas piden su extradición para que enfrente las acusaciones de lavado de dinero que pesan en su contra. Y un soldado de las Fuerzas Especiales estadounidense que participó en la operación militar para capturar a Nicolás Maduro ha sido acusado de utilizar información clasificada sobre la misión para ganar más de $400,000 en la casa de apuestas en línea Polymarket. Gannon Ken Van Dyke enfrenta cargos federales tras supuestamente aprovechar datos confidenciales de la operación para capturar al dictador Nicolás Maduro y realizar apuestas en el sitio en línea. Según la Fiscalía de Nueva York, Van Dyke participó en la planificación del operativo desde diciembre de 2025 y pese a firmar acuerdos de confidencialidad, habría apostado sobre la posible salida de Maduro del poder antes del 31 de enero de 2026. El Departamento de Justicia lo acusa de fraude electrónico, uso ilícito de información gubernamental y transacciones monetarias ilegales, delitos que podrían llevarlo a prisión. Polymarket, por su parte, dijo en un comunicado emitido el jueves sobre la detención de Van Dyke que el mes pasado publicaron sus normas mejoradas de integridad del mercado para combatir el uso de información privilegiada. Cuando identificamos a un usuario que opera con información gubernamental clasificada, remitimos el caso al Departamento de Justicia y cooperamos con su investigación, afirmó la empresa. El uso de información privilegiada no tiene cabida en Polymarket. La detención de hoy demuestra que el sistema funciona. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. El Departamento de Justicia archiva la investigación en contra del actual presidente de la Reserva Federal. Quédese con nosotros, ya volvemos con esto y más. El Departamento de Justicia archivó hoy una investigación penal en contra del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que despeja el camino para la confirmación de su reemplazo. La procuradora Jeanine Pirro anunció a través de la red X que será el inspector general de la Reserva Federal quien continuará las pesquisas sobre el costo excesivo de las obras de renovación de la sede de la Fed. Trump se ha mostrado muy crítico por el desempeño de Powell, al que acusa de haber ralentizado la baja en las tasas de interés. Por su parte, la Casa Blanca informó que la administración Trump sigue confiada en que el Senado confirmará rápidamente a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, candidato del presidente Trump para ocupar este puesto. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió a 4 fiscales acusados de actuar con parcialidad en casos contra activistas antiaborto. La decisión llega después de la publicación de un informe que denuncia presuntas persecuciones sesgadas en la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a las entradas de las clínicas, así lo reportó la prensa asociada. El documento elaborado por el Weaponization Working Group sostiene que durante la administración de Joe Biden se habrían impuesto penas más severas a activistas antiaborto, mientras se minimizaban ataques contra centros de recursos para embarazadas y lugares de culto como las iglesias. Y en medio de la grave crisis de desaparecidos que no da tregua, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llega a México y escucha de primera mano a familiares de personas desaparecidas, quienes piden que se les ayude a encontrar a sus seres queridos. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, nos tiene la información. Alejandro. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y tras el anuncio del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar la crisis de personas desaparecidas en México ante la Asamblea General, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió sobre la gravedad de la situación y llamó a fortalecer los mecanismos de respuesta. Las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México. Las desapariciones provocan un sufrimiento inimaginable y prolongado para las familiares. Durante su visita al país, el representante internacional se reunió con decenas de familiares de víctimas, quienes exigieron ser escuchados ante lo que definen como una crisis persistente, señalando falta de acompañamiento institucional frente a esta problemática. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada indicó que existen elementos que apuntan a la comisión continua de este delito en México con características que podrían configurar crímenes de lesa humanidad, al referir posibles patrones generalizados y sistemáticos contra
la población civil. El hecho de que exista ya un documento de un comité como Naciones Unidas donde esté equiparando la situación a un crimen de lesa humanidad, eventualmente es una herramienta muy poderosa para las víctimas si quisieran activar en algún momento la facultad contenciosa o la jurisdicción contenciosa de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, que lo que hace es tipificar la lesa humanidad como un delito, digamos, que se persigue de manera criminal. El gobierno mexicano rechazó el informe al calificarlo de tendencioso. En este contexto, Volker Turk sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde las autoridades reconocieron la complejidad del problema y reafirmaron su compromiso de atenderlo, así como de fortalecer la cooperación internacional en la materia. Yo creo que es eso, es la certeza y es darle a las familias, primeramente, garantías de no repetición. Creo que eso es lo más importante, que esto no vuelva a suceder, y esto no nada más son garantías para las familias, sino para la sociedad mexicana en su conjunto. Que el Estado pueda garantizar que este fenómeno va a parar y no se va a repetir. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolten. Gracias, Alejandro, por ese reporte. En otros temas, YouTube ofrece a celebridades y artistas de Hollywood una herramienta gratuita de detección de deepfakes, reforzando aún más la lucha contra las usurpaciones de identidad generadas por la inteligencia artificial. La plataforma de videos, propiedad de Google, lanzó el mes pasado su herramienta de protección de la imagen que ayuda a identificar contenidos en los que un rostro aparece modificado o generado con tecnologías de inteligencia artificial para imitar el de una persona real. El proyecto estaba inicialmente dirigido a funcionarios de gobierno, candidatos políticos y periodistas, pero esta semana YouTube amplió el acceso a la industria del entretenimiento, incluyendo actores y músicos, a través de agencias de talentos y representantes de celebridades. Y escuche esto, Meta inició un recorte del 10% de su plantilla, lo que se traduce en una salida de cerca de 8,000 empleados. Según la empresa, la decisión busca mejorar la eficiencia y responde a un plan de despidos anunciado meses atrás. La medida se encuentra en un contexto de ajustes masivos en el sector tecnológico, en donde la inteligencia artificial cobra protagonismo. Según los directivos, mejor dicho, la inteligencia artificial cubre necesidades de productividad y hace innecesarias muchas contrataciones. Por su parte, Microsoft propuso un retiro voluntario para el 7% de su plantilla en Estados Unidos. La plataforma de seguimiento de recortes Layoffs FYI informó que más de 92,000 trabajadores de tecnología perdieron su empleo en lo que va de este 2026. ¿Qué le parece? Con que no nos reemplacen a nosotros, ¿no? Terrible, de verdad. Pero bueno.